aquí en el estado de Puebla, en Huejotzingo, en el convento de San Miguel. Pues es interesante saber sobre los habitantes prehispánicos que hay alrededor de esta zona y pues también el estilo de vida que llevaban los franciscanos, sus aposentos, su estilo de vida. En sí es lo que se me hizo interesante. Pues que llegaron aquí los primeros 12 franciscanos de España y fundaron la Nueva España. Entre esos, pues, se pueden encontrar varios vestigios, cómo vivían. Habría que decir que hasta antes de la llegada de los españoles, los mexicas mantenían sometidos a muchos pueblos, entre ellos al señorío de Huejotzingo. Pero a la llegada de los españoles, encontramos que los huejotzingas ya estaban aliados con los tlaxcaltecas, en un claro antagonismo en contra de los mexicas. Huejotzingo era un gran reino muy numeroso en poblaciones que habitaban la serranía y las orillas de las barrancas. Los primeros franciscanos fundaron este convento en 1524. Este lugar es el emplazamiento que según los estudiosos creen haber encontrado también el sitio donde estuvo ubicado el gran teocalli de Huejotzingo. En estas áreas hay abundantes vestigios arqueológicos, cerámica, figuras de piedra y otros muchos de distintos materiales y con distintos simbolismos. Con la llegada de los franciscanos, pronto los vecinos se aprestaron, se ofrecieron como voluntarios en un gran número para ayudar a la construcción de este nuevo convento dedicado a San Miguel, que el mismo Fray Juan de Alameda empezara su construcción en 1550. Padre Martín, ¿qué nos podría comentar sobre el convento? Este convento está edificado, como ya bien dijiste, Majo, en Huejotzingo. Es uno de los primeros asentamientos de los padres franciscanos desde el siglo XVI. De suyo, aquí se asentó la presencia de estos franciscanos en 1524. Es decir, apenas 3 años después de la conquista de la Nueva España o cuando Hernán Cortés derrotó a los mexicas. Ya aquí ellos, los franciscanos, llegaron a hacer este gran convento y a hacer el inicio de su utopía. Es muy interesante el estilo de vida de los padres franciscanos. Aquí encontramos uno de los pocos testimonios del siglo XVI en donde están llegando los 12 apóstoles del Nuevo Mundo, padres franciscanos. Venía al frente de ellos Fray Martín de Valencia, y uno de los grandes que impactaron el modo de vida que se iría haciendo sería Fray Toribio de Benavente. Cuando él llegó a estas zonas, los indígenas lo veían pobre, los veían descalzos, caminando, sacrificados y con una vida muy austera. Entonces le empezaron a llamar a él Motolinia. Es interesante porque esta es una palabra indígena que significa el pobre, el desposeído. Cuando Fray Toribio de Benavente escuchó que le llamaban Motolinia, él empezó a decir: ese es mi nombre franciscano. De hoy en adelante ya no soy Toribio, ahora soy Motolinia. Tú, Betsa, ¿qué nos podrías comentar sobre el convento? ¿Qué te pareció el viaje? Bien. ¿Te gustó? ¿Te gustaron las piedras, la historia que se encierra aquí en este lugar? Sí. Mira, es muy interesante conocer aquí esta área de Huejotzingo, porque los huejotzingas
estaban peleados con los mexicas, de manera que cuando llegó Hernán Cortés encontró a unos aliados que podrían ayudarle a conquistar lo que hoy es México, en aquel tiempo México Tenochtitlán. Es muy interesante porque los diferentes pueblos que habitaban estas tierras estaban peleados y divididos. De suyo, los huejotzingas habían peleado con los tlaxcaltecas y después los tlaxcaltecas y los huejotzingas con los texcocanos, los xochimilcas y los purépechas se unieron a Hernán Cortés para la toma de México Tenochtitlán. De manera que la lucha para conquistar la México Tenochtitlán realmente no fue Hernán Cortés. Hernán Cortés los comandó, los dirigió, pero ¿qué podría hacer él con unos cuantos soldados, con unos cuantos caballos? No podría hacer nada. Fueron los miles y miles de indígenas aliados los que ya estaban hartos de pagar tributo a los mexicas, por los cuales querían su liberación. Sin duda, algo doloroso para las mujeres especialmente eran los sacrificios humanos. Los mexicas, en lo que hoy es el Templo Mayor, hacían sacrificios humanos diarios y lo tenían que pagar con los hijos varones de los habitantes que rodeaban la México Tenochtitlán. De manera que los huejotzingas, los xochimilcas, los texcocanos, todos ellos querían liberarse de ese yugo tan grande. Es tremendamente triste esa parte de la historia, pero fue lo que le ayudó a Hernán Cortés. No muy lejos de aquí encontramos otros testimonios de cómo fue el inicio de la presencia de los padres franciscanos, quienes en el pueblo de Texcoco, los 3 primeros frailes, antes que estos 12, llegaron con Fray Pedro de Gante, Juan de Ahora y Juan de Tecto, llegaron a aprender a hablar la lengua. Fueron los encargados de negociar la paz y la nueva manera de practicar la religión. Entre ellos decidieron prohibir que se sacrificaran a los seres humanos. Ahí en Texcoco fue donde se logró este gran paso en la manera de vivir la fe y la religión. De manera que vamos a continuar en esta exposición visitando diferentes lugares interesantes acerca de la historia. Diálogos, la realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.